Saludos amigos y amigas. Estamos desarrollando o hemos estado desarrollando una serie de temas bajo el título El regreso de Cristo y tiene relación con la prometida segunda venida de Cristo a esta tierra. Hoy llegamos al tema número 20 que lo hemos titulado como en los días de Lot. Aparece en el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 33, que leeremos en su momento. Jesús comparó los días de su regreso a esta tierra con los días de Lot. Lot era sobrino de Abraham. Desde que quedó huérfano, vivió con su tío Abraham. Con el paso del tiempo, la hacienda de ambos creció tanto que tuvieron que separarse el uno del otro. Lot eligió trasladarse con su familia y con su hacienda hacia la llanura del río Jordán. Terminó estableciéndose en la ciudad de Sodoma. En este tema veremos cómo era la vida en la Sodoma de los días de Lot y por qué Jesús comparó los días de su regreso a esta tierra con los días de Lot. Para este tema utilizaremos la versión de la Biblia conocida como Reina Valera 2004. Si este tema capta su atención y desea entenderlo más profundamente, puede pedir una copia digital del bosquejo de este tema, el cual le enviaremos completamente gratis. Pídalo al correo electrónico epagan@uaa.edu o al teléfono 787-514-9458. Esta información va a ser presentada en pantalla varias veces para que lo pueda anotar. Sin otra cosa que anticipar, vamos inmediatamente a la primera parte del tema, la Sodoma de los días de Lot. La ciudad de Sodoma se menciona muchas veces en la Biblia. Una de esas menciones aparece en Génesis capítulo 13 y versículo 13. Dice así: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Los habitantes de Sodoma en gran manera eran malos y eran pecadores para con Jehová. Sodoma era una de 5 ciudades ubicadas en la llanura del Jordán. Los habitantes de esas ciudades tuvieron amplia oportunidad de conocer a Dios. En primer lugar, tenían frente a ellos día a día el testimonio personal de Lot y de su familia. En segundo lugar, Génesis capítulo 14 relata cómo Dios permitió que esas 5 ciudades fueran derrotadas en batalla y su gente fueron llevados cautivos, incluyendo a Lot. No solamente ellos, también robaron sus bienes, pero fueron rescatados por Abraham, el siervo de Dios. El ejército de Abraham consistió de 318 criados domésticos. Sin duda, Dios dio una impresionante victoria y libró a Lot y a todos los cautivos de las 5 ciudades de la llanura. A pesar del impresionante testimonio de parte de Dios y en favor de Dios, los sodomitas y sus aliados no temieron a Dios ni dejaron sus malos hábitos. Algún tiempo después, esto fue lo que dijo Dios a Abraham tocante a Sodoma. Y ahora nos trasladamos a Génesis capítulo 18 y leeremos los versículos 20 y 21 que dicen así: Jehová le dijo: Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Antes de revelar a Abraham la decisión, Dios
describió la situación de Sodoma y Gomorra. Dos frases. Vamos a repetir. El clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y la segunda frase, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El clamor que aumentaba más y más era el clamor de las víctimas del crimen, la opresión y la violencia. Dios, quien define y juzga lo que es pecado, dijo que su pecado se había agravado en extremo. Aún así, misericordiosamente, Dios les iba a dar una última oportunidad. Como leímos en el versículo 21, dice Dios: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios envió 2 ángeles en apariencia de hombres. Estos ángeles, en apariencia de hombres, llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Cuando Lot regresaba del campo hacia la ciudad, les vio en la plaza de Sodoma como mostrando necesidad de hospedaje. Lot, entendiendo lo que pasaba, les invitó, les insistió y finalmente les recibió en su casa. Lo que pasó esa noche puso al relieve la condición moral de los ciudadanos de la ciudad de Sodoma. Leamos en Génesis capítulo 19 los versículos 4 al 9 que dicen así: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá, y añadieron: Vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. En este relato podemos identificar 5 pecados que colmaron la paciencia de Dios y justificaron la destrucción de Sodoma y las ciudades vecinas. El primer pecado fue un intento de violación. Los varones de la ciudad dijeron a Lot con relación a los visitantes: sácanoslos para que los conozcamos. Conocer es tener relaciones sexuales con ellos. El segundo pecado fue un rechazo a la exhortación de Lot, quien les habló de parte de Dios cuando dijo: no hagáis tal maldad. El tercer pecado es el uso de la violencia. Dice el versículo 9 que hacían gran violencia al varón, a Lot. El cuarto pecado fue un intento de destruir propiedad ajena. Se acercaron para romper la puerta. Y el quinto pecado, sobre todo, violentar la libertad personal o lo que conocemos como libertad de conciencia. Los hombres de Sodoma intentaron obligar a la fuerza a hacer lo que ellos querían sin tomar en cuenta el parecer personal de sus víctimas. Los varones de Sodoma no respetaron el derecho de Lot y de sus visitantes. Dios ha dado a los seres humanos derecho a decidir, libertad de conciencia, y nadie debe restringir esa libertad. Dios nunca obliga.
Nunca compele Dios a los hombres a obedecer. Él deja a todos libres para elegir a quién quieren servir. Jesús tampoco va en contra de la libertad de conciencia. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él ilustraba la verdad en todas sus enseñanzas y entonces dejaba a sus oyentes en libertad de aceptarla o rechazarla según su elección. Hay varios profetas que hablaron también de la situación de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Fueron ellos los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, y voy a leer lo que ellos dijeron. Isaías capítulo 3 y versículo 9 dice así: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. En Sodoma se practicaba el pecado sin disimulo. Sus rostros publicaban su pecado, no lo disimulaban. Publicaban el pecado abiertamente. De paso, el intento de violar a los 2 visitantes que Lot recibió en su casa fue un acto público. También hoy se practica sin disimulo ni evidente cargo de conciencia, entre otros, los siguientes pecados. Voy a mencionar solo, por un lado, la mentira, el fraude y el engaño, y por otro lado, los pecados relacionados con la sexualidad. Pasemos ahora a ver lo que Jeremías dijo acerca de Sodoma y las ciudades vecinas. Aparece en Jeremías 23:14, que dice así: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. A través de Jeremías, Dios describió el pecado de los líderes de Sodoma, Gomorra y la Jerusalén de sus días. Estaban en la misma condición. Cometían adulterios, andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Debo decir, y lo digo con mucha seriedad y con peso, los líderes religiosos, los líderes políticos y los líderes comunitarios que pecan abiertamente hacen doble daño a la sociedad. Pasemos ahora a Ezequiel, y lo que Ezequiel escribió sobre Sodoma está en el capítulo 16 y los versículos 49 y 50 que dicen así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, abundancia de pan y demasiada ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no corroboró la mano del pobre y del menesteroso, y se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí, y como lo vi, las quité. A través de Ezequiel, Dios señala la doble raíz de la corrupción de la sociedad sodomita. Por un lado, soberbia, abundancia de pan y demasiada ociosidad. Bien sabemos hoy que la mente desocupada es el taller de Satanás. En Sodoma había soberbia, había abundancia de pan y había demasiado ociosidad. Por otro lado, los habitantes de Sodoma no corroboró, dice el texto, no corroboró la mano del pobre y del menesteroso, lo que significa que ellos se preocupaban solo por ellos mismos. Tenían bienes para ayudar a los pobres, pero no les importaba. Simplemente había soberbia, había poca misericordia, poca compasión o ninguna compasión, ninguna misericordia en esos habitantes de Sodoma. El resultado de ello fue
que se enaltecieron e hicieron abominación delante de Dios. Y con esto terminamos la primera parte del tema. Hemos analizado con cierto detenimiento el ambiente reinante en la sociedad de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín de los días de Lot. Pasemos ahora a la segunda parte del tema. Vamos a hablar del tiempo del regreso de Cristo y comenzamos leyendo San Lucas 17, versículos 28 al 30, que dice así: Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús comparó el tiempo de su regreso con los días de Lot. Dijo que en los días de Lot los ciudadanos de Sodoma comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hacían todo eso sin tomar en cuenta a Dios. Con ellos pasó lo que dijo el salmista. Y ahora voy al Salmo 14, versículos 2 y 3, que dicen así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, juntamente se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Así era la vida de los habitantes de Sodoma hasta el día en que los visitantes celestiales urgieron a Lot a salir de Sodoma. Ese día, una vez Lot y los suyos salieron, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Aquella era una sociedad corrompida. Comían y bebían sin tomar en cuenta las normas que Dios estableció para el comer y el beber y que están tan claramente expuestas en la palabra de Dios. Al mismo tiempo compraban y vendían, haciendo trampas, robando, plantaban y edificaban. Todo eso lo hacían con maldad. Por lo tanto, habiendo estado corrompidos en todas las áreas de la vida diaria, Dios procedió a destruirlos. Y Jesús afirmó: así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, cuando Jesús regrese a esta tierra, estará pasando en toda la tierra lo mismo que pasaba en Sodoma, e igualmente lloverá del cielo fuego y azufre que destruirá a todos. Una sociedad corrompida que va a ver su fin mediante fuego que cae del cielo y azufre, y que los destruirá a todos. Jesús dijo que eso va a pasar con la generación que sea testigo del regreso de Cristo a esta tierra. Pasemos ahora a la segunda parte que vamos a leer de Lucas capítulo 17. En esta ocasión vamos a los versículos 31 al 33, que dicen así: En aquel día, el que estuviera en la azotea y sus pertenencias en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la esposa de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la salvará. A Lot se le urgió que saliera de la Sodoma que estaba por ser destruida. Jesús dice lo mismo a los que vivamos en la tierra para el tiempo del regreso de Cristo. Sus palabras son: el que estuviere en la azotea y sus pertenencias en la casa, no descienda a tomarlas. Simplemente baje de la azotea y huya. Y en segundo lugar, Jesús dijo: y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Si estás en el campo, no vayas a la casa a buscar nada, simplemente huye.
nos insta a recordar lo que pasó a la esposa de Lot. Y para que leamos lo que pasó con la esposa de Lot, tenemos que ir un momentito a Génesis 19:26, que dice así: Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Eso significa que la esposa de Lot iba al frente con sus hijas, ella iba caminando a pasos lentos porque su corazón estaba en Sodoma, allí estaba su casa, allí estaban todos sus bienes, su corazón estaba en Sodoma, y ella, al mirar atrás, dice, murió, quedó inerte, como una figura de cerámica que ha pasado por un horno de fuego. Jesús añadió, cualquiera que procurara salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiera la salvará. Jesús volverá a esta tierra en un momento cuando sus fieles seguidores estarán bajo amenaza de muerte. Ese es el tema de Apocalipsis 13, en el cual no vamos a entrar en este momento. Cualquiera que procurare salvar su vida en esas circunstancias, uniéndose a los enemigos de Dios para evitar la persecución y la muerte, perderá su vida. ¿Por qué? Porque traicionó a Dios, le dio la espalda a Dios cuando debió permanecer fiel a Dios. Dice Jesús, cualquiera que por ser leal a Dios pierda su vida, la salvará para vida eterna. Amigos y amigas, llegará el momento cuando, por lealtad a Dios, tendremos que renunciar a todo, nuestras pertenencias, nuestro domicilio y probablemente a nuestra vida terrenal, a nuestra vida presente. Será el tiempo cuando lo único que se pueda salvar sea la vida, y en ese tiempo no será tiempo para vacilar. Hay que salvar la vida permaneciendo del lado de Cristo, aunque se pierda todo lo terrenal y aún la vida misma. Tenemos que concluir y vamos a comenzar la conclusión diciendo que hemos estudiado con bastantes detalles cómo era la vida de la ciudadanía de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim en los días de Lot. También estudiamos en qué sentidos el tiempo del regreso de Cristo será como cuando Lot salió de Sodoma. Los sodomitas de los días de Lot estaban ocupados en asuntos mundanales. Eran prósperos, pero no tomaron en cuenta los asuntos de valor eterno. No es ganancia prosperar materialmente, prosperar socialmente y no estar preparados para ser salvos cuando Cristo venga. Los habitantes de Sodoma se entregaron al placer, se entregaron a los vicios, se entregaron al pecado y Dios decidió borrarles de la faz de la tierra. Les sorprendió la destrucción por fuego y azufre. Este mundo está llegando rápidamente a la misma condición de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. El mensaje de Jesús para los que querramos ser salvos consiste en que sigamos sus instrucciones. Tenemos que aprender a seguir las instrucciones de Dios. Él las da a través de su palabra primeramente y las da a través de las impresiones que causa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi llamado es a conectarnos con Jesús y a permanecer conectados con Cristo hasta que Él nos libere de este mundo malo y nos traslade al hogar celestial. Amado Padre, que mis amigos y amigas, al entender esto que ha de ocurrir en el tiempo del fin, decidan ponerse del lado de Jesús y permanecer del lado de Jesús, aunque sus vidas corran riesgos. Solo así seremos salvos. Así sea. Dios les bendiga. Nos veremos la próxima semana.